Héctor Rosales, 12 de agosto de 2025, me alegra informarles que el presidente Trump, nuevamente humilla a los criminales de Morena, y se lleva 26 de sus cómplices a Estados Unidos este 12 de agosto. Segunda entrega masiva de criminales mexicanos a Estados Unidos. México entrega 26 narcotraficantes mexicanos requeridos en cortes de Estados Unidos. Infobae informa sobre la lista. Abigail González Valencia, alias Queenie, líder del brazo financiero del cártel Jalisco Nueva Generación llamado Los Queenies, así como cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Kevin Gil Acosta, alias El 200 y Martín Zazueta Pérez, alias El Pilli, identificados como líderes del aparato de seguridad de la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa. Abdul Karim Cante, ciudadano de Sierra Leona acusado de dirigir una organización de tráfico de personas para trasladar migrantes desde México hacia EU. Leobardo García Corrales, alias Leo, identificado como una figura importante del cártel de Sinaloa por ser amigo cercano y socio de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias El Chapo. Luis Raúl Castro Valenzuela, alias Chacho, identificado como miembro del cártel de Sinaloa acusado por EU del secuestro y toma de rehén a un ciudadano estadounidense. Juan Carlos Félix Gastelum, alias El Chavo Félix, uno de los líderes del cártel de Sinaloa y yerno de Ismael El Mayo Zambada. Roberto Salazar, alias El Gordo Jr., a quien se le identifica como presunto integrante de los Cabrera, facción del cártel de Sinaloa. Pablo Edwin Huerta Nuño, alias El Flaquito, uno de los líderes del cártel de los Arellano Félix CAF. Enrique Arballo Talamantes, alias El Junior, uno de los más buscados por la Administración para el Control de Drogas DEA, Control de Drogas, por sus siglas en inglés al estar vinculado con homicidios. Benito Barrios Maldonado, comandante exfuncionario de la Agencia de Investigación Ministerial AMIC de Sonora. Luis Raúl Castro Valenzuela, alias Chacho, presunto operador del cártel de Sinaloa. Francisco Conde Chávez. Baldomero Fernández Beltrán, alias El Mero, presunto operador de los Pelones, brazo armado de los Chapitos. Ismael Enrique Fernández Vázquez. José Carlos Guzmán Bernal. Antón Petrov Kulkin, médico búlgaro identificado como cocinero de fentanilo en Mexicali, Baja California. Roberto Omar López, alias Shrek. José Francisco Mendoza Gómez, alias Gillo. Hernán Domingo Ojeda López, apodado El Mero Mero y señalado como tío de Ovidio Guzmán López. Daniel Pérez Rojas, alias El Cachetes, identificado como líder de los Zetas. Juan Carlos Sánchez Gaitán, alias El Mostachón, identificado como integrante de los Zetas. David Fernando Vázquez Bejarano, alias El Acelerado, integrante de los Rusos. José Antonio Vivanco Hernández. Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando, piloto de confianza de Iván Archibaldo Guzmán e importante operador de la facción de los Chapitos. Jesús Guzmán Castro, alias Chuy, identificado como operador de los Mayos del cártel de Sinaloa. Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, líder de los Caballeros Templarios. El Financiero informa de los primeros 10. 1. José Ángel Canovio Insunza, alias El Guerito, líder del grupo armado Los Chimales, quien realizaba tareas de protección de los Chapitos, segundo al mando del grupo delictivo Los Chapitos. 2. Norberto Valencia González, alias Socialitos, operador financiero para el cártel de los Beltrán Leiva, a través de 5 empresas, realizaba operaciones de blanqueo de activos. Motivo: tráfico de drogas. 3. José Alberto García Vilano, alias Laquine, líder del grupo de Los Ciclones, en Matamoros, Tamaulipas, una de las escisiones del cártel del Golfo CDG. Tráfico de drogas y lavado de dinero. 4. Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, se convirtió en el líder del cártel de Juárez. Tráfico de drogas. 5. José Viviano Cabrera Cabrera, alias El Durango, jefe de plaza del cártel de Sinaloa, vertiente de los Chapitos, en el municipio de Altar, Sonora. Motivo: tráfico de drogas. 6. José Guadalupe Tapia Quintero, alias Lupe Tapia, lugarteniente del cártel de Sinaloa, operador de alto rango del Mayo Zambada. Motivo: tráfico de drogas. 7. Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, principal operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Motivo de su extradición: tráfico de drogas. 8. Eric Valencia Salazar, alias El 85, líder de los Matacetas. Motivo: tráfico de drogas. 9. José Jesús Méndez Vargas, alias Chango, líder y fundador de la familia michoacana. Motivo: tráfico de drogas. 10. Itiel Palacios García, alias Compa Playa,
líder regional y operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación, operador en Oaxaca y en Veracruz, motivo tráfico de drogas y portación ilegal de armas de fuego. Puros criminales, que ni se le ocurra decir a Claudia Sheinbaum cosa alguna contra el presidente Donald Trump cuando le dice que la Ciudad de México es una de las ciudades más inseguras, llena de ambulantaje, llena de delincuentes, de secuestros, de inundaciones, de plantones de delincuentes que utiliza Sheinbaum para tratar de reprimir otras manifestaciones como son los delincuentes de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, una ciudad en la que se permite delinquir principalmente a la jefa de gobierno Clara Brugada. No puede decir nada más Claudia Sheinbaum y le ha enviado estos criminales para ver si de esta forma se apacigua la ira del presidente de los Estados Unidos, que es el único que hace justicia. Vamos a una pausa y continuamos. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo El Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo El Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Entonces, ¿cómo quedamos en México? Lo único que exporta México a los Estados Unidos son migrantes ilegales y criminales como estos. Curioso, ¿no? También el presidente Donald Trump expulsa a delincuentes, pero hay delincuentes que por su perfil son requeridos en las cortes de Estados Unidos e ingresan legalmente a ese territorio. Abigail González Valencia, alias el Queenie, líder del brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación llamado Los Queenies. Es una serie de ramificaciones de grupos criminales impactante. Pareciera que lo único famoso que tiene para exportar México a otros países son sus mediocres narcocantantes como Peso Pluma o los narcotraficantes y las drogas. Qué pena, ¿no? O si no, pues México destaca en otra clase de delitos. Lamentablemente México es líder mundial de abuso infantil y de asesinato de niños. Ya casi están superando a los terroristas del Hamas en la Franja de Gaza. Bueno, pues este sujeto, Abigail González Valencia, cuñado de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal que tenía el campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, del cual pues Sheinbaum ordenó desaparecer todos los zapatos. Compartió hace poco Ricardo Salinas Pliego una publicación que vale mucho la pena reflexionar, que dice: los guaraches que le indignan al narcopresidente Salomón Jara en Oaxaca, y estos son los guaraches que realmente deberían de indignarnos. La ropa, los restos de lo que quedó de la gente que fue asesinada en Teuchitlán, en el rancho Izaguirre. Eso sí debería de indignarnos. Kevin Gil Acosta, alias el 200, y Martín Zazueta Pérez, alias el Pilli, identificados como líderes del aparato de seguridad de los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán. Todos estos, los grandes líderes del narco, que la televisora mediocre de Pigmenio Ibarra, un narcoproductor de series guatemalteco, han intentado romantizar, son puras personas salvajes, puras bestias, puro idiota, pero han podido hacer todo lo que han querido, criminalmente hablando, con la complicidad de las autoridades. Son las autoridades de México los verdaderos capos criminales. Por eso forzosamente la caída de todos estos narcotraficantes, sus empleados, porque el mismo Mayo Zambada reconocía que él trabajaba para el gobierno de México, que él tenía que sostener los sobornos de principalmente políticos de izquierda que lo extorsionaban, políticos de López Obrador que le cobraban para poder operar. Pues él estaba totalmente respaldado por esas mafias políticas y empresariales, porque también son mafias empresariales. Abdul Karim Conté, esto suena muy libanés,
ciudadano de Sierra Leona acusado de dirigir una organización de tráfico de personas para trasladar migrantes desde México hacia los Estados Unidos. Leobardo García Corrales, alias Leo, identificado como una figura importante del cártel de Sinaloa por ser amigo cercano del socio de Joaquín, Archibaldo Guzmán Loera, alias El Chapo. Ni siquiera son originales, ya hay muchos chapos, ¿no? Luis Raúl Castro Valenzuela, alias Chacho, identificado como miembro del cártel de Sinaloa, acusado por los Estados Unidos de secuestro, toma de rehenes a un ciudadano estadounidense. Juan Carlos Félix Gastelum, alias El Chavo Félix, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, yerno de Ismael El Mayo Zambada. Roberto Salazar, alias El Gordo Jr., a quien se le identifica como uno de los presuntos integrantes de los Cabrera, facción del cártel de Sinaloa. Pablo Edwin Huerta Nuño, alias El Flaquito, uno de los líderes del cártel de los Arellano Félix. Estos que también tenían sus campos de exterminio, nada más que ya se nos olvidó. Ya se nos olvidó que acabaron con familias enteras. Enrique Arballo Talamantes, alias El Junior, uno de los más buscados por la Administración del Control de Drogas de la DEA, al estar vinculado con homicidios. Benito Barrios Maldonado. Yo conozco a varias personas con el apellido Barrios, pero no tienen relación con este criminal, bueno, supongo. Comandante, alias El Comandante, funcionario de la Agencia de Investigación Ministerial AMIC de Sonora. Ah, porque esto es muy común, ¿no? Estaban en la policía y eran parte de grupos criminales. Luis Raúl Castro Valenzuela, alias El Chacho, presunto operador del cártel de Sinaloa. Francisco Conde Chávez, Baldomero Fernández Beltrán, alias El Mero, presunto operador de los Pelones, brazo armado de los Chapitos. Pues tiene muchos brazos armados el cártel de Sinaloa, ¿no? Los Deltas, los Pelones, y además, bueno, pues pura bestia. Ismael Enrique Fernández Vázquez, José Carlos Guzmán Bernal, Anton Petrov Kulkin. Este llama la atención, ¿no? Anton Petrov Kulkin, médico búlgaro de donde vienen los ancestros de Sheinbaum, identificado como cocinero, es decir, un químico amateur, para fabricar fentanilo en Mexicali, Baja California. Roberto Omar López, alias Shrek, como el de la película, hacía de estar, ¿no? José Francisco Mendoza Gómez, alias Gillo. Hernán Domingo Ojeda López, apodado El Mero Mero. Acabamos de pasar el Mero y ahora el Mero Mero. Y señalado como tío de Ovidio Guzmán López. Daniel Pérez Rojas, alias El Cachetes, ha de estar gordo, identificado como líder de los Zetas. Juan Carlos Sánchez Gaitán, como integrante del cártel Los Zetas que también financiaron a López Obrador, según agentes de la DEA, según testimonio, de un exmiembro criminal de Los Zetas, que es el Ortega, líder de los Ardillos en Guerrero. David Fernando Vázquez Bejarano, alias El Acelerado, integrante del cártel Los Rusos. José Antonio Vivanco Hernández, Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando, piloto de confianza de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, importante operador de la facción de los Chapitos. Jesús Guzmán Castro, alias Chuy, identificado como operador de los Mayos del cártel de Sinaloa. Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, líder de los Caballeros Templarios. Y todos estos estaban en México, ciertamente, bajo prisión, pero hay que recordar que durante la administración de López Obrador, pues todos estos delincuentes, estar dentro o fuera de la cárcel era exactamente lo mismo. Podían seguir delinquiendo a su placer, a su libertad. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos.
la historia real de México, en clases por videoconferencia en Zoom, con el doctor en psicología, Juan Bosco Abascal Carranza. Informes para inscribirse. Escribe a su WhatsApp en 55 36 50 01 20. Podrás participar en las conferencias los días lunes, miércoles y viernes, horario nocturno. El doctor Abascal es heredero del conocimiento de la legendaria editorial IUS, fundada por su padre Salvador Abascal, el mexicano que desafió la Revolución Mexicana. También podrás conocer el catálogo de libros. No faltes. Bueno, pues ahora vamos con temas importantes que son resumen. Sí, en parte es un resumen de lo más impactante de esta semana hasta el momento, que pues evidentemente en unas 24 horas no ha surgido una nota más relevante, que por ejemplo son los destrozos que prepara hacer Claudia Sheinbaum con una reforma electoral que quiere acabar con los institutos electorales locales, evidentemente para poder hacer fraudes electorales en 2023 sin poner a Andy López Beltrán con la complicidad del INE que ya tienen bajo su control. Difícilmente puede haber nota más importante como Claudia Sheinbaum, al igual que un infeliz como Hugo López-Gatell, doctor asesino, doctor muerte, o Andrés Manuel López Obrador, se burlan de los niños con cáncer, que exigen sus medicamentos y los presentan como golpistas o intentan relacionarlos con expresidentes para tratar de enlodar su imagen y descalificar su demanda de medicamentos, únicamente lo que es su derecho, los medicamentos. Los niños con cáncer nunca han solicitado que se muera Claudia, que yo sí lo deseo, nunca han exigido que deje el poder, aunque evidentemente pues es lógico que estén molestos porque su situación de vida se acorta, su vida, se complica su estado de salud y Sheinbaum aprovecha para golpearlos, para insultarlos, para humillarlos, porque ella es la víctima. Recuérdese que ese es el modelo de Morena, siempre decir que ellos son las víctimas. Las víctimas no son las personas afectadas, las personas que por ejemplo tienen que andar ahí en el agua porque se inunda la Ciudad de México. No, esas no son las víctimas es Morena, es el partido narcotraficante Morena. Y bueno, quién sabe qué mosca le picó, pero Simón Levy anda denunciando a los morenistas, los anda echando de cabeza, probablemente porque tiene muchos compromisos en los cuales él también quiere desligarse colaborando con Estados Unidos. Aquí vemos a un Simón Levy como en otro estado de salud, y esto es lo que declaró. Simplemente decirte que no es solamente Marina El Pilar. Yo te digo aquí públicamente, esto está en vivo y te lo digo con toda claridad, como yo soy en todas mis publicaciones, porque tengo información y porque, es más, se los apuesto, nos van a escuchar. No puede entrar a Estados Unidos ya Gerardo Fernández Noroña. No puede entrar Américo Villarreal. Ahorita es testigo protegido, de alguna manera está colaborando Rubén Rocha Moya, pero hay por lo menos 10 personas más que ya no pueden entrar a Estados Unidos. Ya no pueden entrar. Dice que él tiene fuentes. Tiene fuentes especiales en las cuales dice que ya no pueden entrar todos estos personajes de la narcopolítica mexicana. No dice obviamente quiénes son, quién le ha dado esta información, pero pues se dice por parte de los medios, como por ejemplo Atypical TV, que es en efecto un colaborador del gobierno de los Estados Unidos, Simón Levy, y bueno, pues dice esto, que hay más políticos del narcopartido Morena que de ninguna forma pueden ingresar a los Estados Unidos. Yo creo que una de las cosas más importantes que han ocurrido en las últimas 24 horas son las declaraciones del presidente Donald Trump, que se compadece del infierno que tenemos que experimentar en México con Morena y declara lo siguiente sobre la Ciudad de México.
Donald Trump calificó a la Ciudad de México como una de las peores ciudades del mundo. Indiscutiblemente tiene razón. Con los asquerosos plantones LGBT, feministas y de los ladrones y asesinos, además de secuestradores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE en la Ciudad de México con Clara Brugada, la Ciudad de México da asco. Tiene toda la razón Donald Trump. Miren el metro inundado, miren el aeropuerto internacional inundado. Se nota lo tercermundista. Tiene la razón. ¿Con qué comparó Donald Trump? ¿Por qué utilizó la expresión de México hecho un desastre la Ciudad de México? Pues para referir el estado deplorable, repugnante en el que se encuentra la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C. Dijo que ya se estaba pareciendo a la Ciudad de México o a Bogotá, Colombia. Y eso tiene también dedicatoria, porque ¿quién gobierna en Bogotá, Colombia? Un terrorista del M-19, Gustavo Petro. Mire, por ejemplo, a lo que se refiere Donald Trump. Vean el metro de la Ciudad de México. Ni parece ciudad. Parece un pueblo olvidado de... Fíjese que esa expresión no me gusta, de olvidado de la mano de Dios. Bueno, un pueblo realmente horrible, ¿no? Un pueblo así abandonado en la nada. Solamente así me imagino esta clase de inundaciones. Ciudad de México, donde vales menos que un toro. El metro de la Ciudad de México, sí, el transporte de la ciudad, dice Joaquín López Dóriga, donde se preocupan por las corridas de toros sin violencia, la gentrificación y las estatuas de criminales como Fidel Castro y Ernesto el Che Guevara. Vean cómo la gente tiene que subirse a estas cosas naranjas para evitar toda la inundación. Pero les gustaba Morena, ¿no? Acá hay otro, por si no lo vieron bien. Ciudad de México, donde tu vida vale menos que la de un perro. Para Morena, vales menos que un perro si te transportas en el metro. Pues no, hasta les están creando derechos supuestamente a los perros, a los toros, a los animales que son formas de vida inferiores al ser humano. Vales menos que un perro, que un toro, para el partido narcotraficante Morena. Indignante sí, pero no se indignen conmigo, indígnense con los criminales que hicieron esto. ¿Qué más tenemos? Bueno, muy difícilmente puede haber algo más importante que esto. La TikToker, o cómo se le puede decir, la influencer Carla Estrella, que pues realizó una serie de publicaciones en que denunciaba la corrupción de Diana Karina Barreras, esposa, amante o lo que sea del corrupto Sergio Gutiérrez Luna, el que dice que recibe cortesías por más de 170,000 pesos en la Fórmula 1, el que tiene joyas, relojes de más de 800,000 pesos de la marca Hublot, como los que utilizaron corruptos empresarios de Tabasco para sobornar a los funcionarios de Pemex, que ya vamos con eso. Pues aquí tenemos cómo es que la fuerza de la censura, de la represión, de golpear la libertad de expresión, de censurar, de amordazar, de violentar nuestro derecho a decir, pensar lo que nosotros queramos, porque es nuestro derecho. Pues a Carla Estrella, por simplemente hacer una publicación en X, queda inscrita como violentadora de violencia política en razón de género por un tuit. La ponen en un registro nacional de personas sancionadas enero 2027, hasta enero de 2027. La diputada, que tiene una cuenta ridícula llamada Dato Protegido, hace campaña personalizada con recursos públicos, burlándose de las leyes electorales, al igual que la narcopresidente Claudia Sheinbaum, pues utiliza espectaculares donde pone su horrible cara de idiota para promover el voto a ella. ¿Cómo lo ven? Y logró que con jueces corruptos condenaran a Carla Estrella como autora de violencia política en razón de género. ¿Por qué?
simplemente por exponer la corrupción de esta señora, la mediocridad de esta señora. ¿Cómo pueden ver? Mal, muy mal, pero esto va a seguir pasando en tanto no se destruyan las mal llamadas leyes de género. Tienen que eliminarse las leyes de género porque para lo único que han servido estas leyes feministas es encubrir mujeres delincuentes, mujeres que se comportan como mujerzuelas o prostitutas, porque también va con esa dedicatoria. Si una mujer es captada en infidelidad, ¿qué crees? No lo puedes subir, no lo puedes compartir porque estarías violentando supuestamente su feminidad. ¿Cómo ves? Si es hombre, sí se puede. Lista completa de 26 narcos, pues ya la presentamos. Ya pasamos por ese tema. Esto ya es un descaro. 500 diputados de la Cámara de Baja recibieron, la Cámara de Diputados recibieron una bolsa de 29 millones de pesos para que se la repartan entre todos ellos. Todos, todos los de todos los partidos. Todos los partidos quieren este dinero. Los diputados se autorregalaron 29 millones de pesos que se repartirán entre todos como un incentivo porque dicen que trabajan. ¿En qué trabajan? ¿En robar? ¿En mentir? ¿En manipular? ¿Qué opinan de este tipo que viene vestido de pollo? Sí, no es broma. Este payaso se supone que es el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué opina de la vestimenta del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues que es una gallina en todos los sentidos, ¿no? Viene vestido de pollo. Qué mediocre, qué ridículo. La corrupción, acuérdense que este llegó por acordeón, este llegó por fraude electoral, este llegó porque el voto lo movilizó el criminal de la barredora, Adán Augusto López, para que quedara Hugo Aguilar Ortiz, que ahora viene vestido de pollo. Y ese es el símbolo de la injusticia. Una gallina, un maricón, es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy. La corrupción del pueblo bueno y sabio asesinó a Fernandito de 5 años por 1,000 mugrosos pesos. ¿Cuánto a que los que asesinaron a Fernando votan por Morena? Busquen en cualquier penal y pregúntenles por quién votarías y te dirán irremediablemente por Morena, por el partido Movimiento de Regeneración Nacional. Es el partido de los asesinos de niños, de los pederastas, de los delincuentes, de los narcotraficantes. Bueno, pues nos acordamos algo de Eugenio Derbez, que creo que anduvo en las manifestaciones que incitaban al odio y a la violencia en Los Ángeles, aunque él nunca se pronunció pues abiertamente en algo. Tiene un programa de chistes llamado La Familia Peluche, y un chiste que hizo y que nunca muere es el siguiente. Un lugar nunca tocado por la ciencia y la tecnología es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es un chiste siempre vivo, es un chiste que nunca muere. Se te agradece, Eugenio. Por cierto, que ya no vives en México, te fuiste a vivir a los Estados Unidos. Este es el nuevo podcast Edad Biológica Humana y la Escala de los Seres, un paseo por lo que es la longevidad humana y animal, seres vivos con edades de 11,000 años, es decir, 11 milenios. Bueno, pues hay distintas formas de vida y pues es una comparativa sobre la escala de los seres. Tú piensa, son vidas muy longevas, pero no precisamente plenas en el sentido de lo que puede hacer un ser humano, de lo que puede hacer un ser humano en menos de 50 años. Estados Unidos, bueno, pues el gobierno del presidente Donald Trump le quita la visa a el empresario mexicano Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, exagente del Mossad, dueño de una corporación llamada CB Directo. Le acusan de lavado de dinero y de corrupción en Whisky Lucan. Este tenía negocios con Florence Cassés y con Israel Vallarta, que después al parecer tuvieron desacuerdos y los envió a prisión. También el día de hoy pues les comenté sobre que Al Jazeera, la agencia de propaganda, el canal de noticias de propaganda de Qatar, un país islámico, recibió $1 millón de la Fundación Bill and Melinda Gates. Bill Gates, de hecho, repartió $319 millones entre medios de propaganda internacionales. La fuente que nos comparte esto es Mint Press. Revela que la Fundación Bill and Melinda Gates
ha entregado más de 300 millones de dólares en donaciones para financiar proyectos de medios, sobre todo de carácter progresista. ¿Por qué comentar esto? Bueno, pues es muy importante porque el Estado de Israel no está mintiendo cuando dice que los reporteros de Al Jazeera eran terroristas islámicos del Hamas. Todo el cártel globalista, LGBT, socialista, feminista, están totalmente apoyando al terrorismo del Hamas, incluso por encima de lo que antes apoyaban, ¿no? Todo el lobby judío solamente apoyan el lobby judío en tanto sea un lobby judío de izquierda. Hay que recordar, por ejemplo, cómo molían a golpes a los judíos ortodoxos que no querían vacunarse. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, pues eso vino también de aquí. Bueno, en Israel, el autor globalista, el transhumanista Yuval Noah Harari, uno de los principales impulsores de la Agenda 2030, un israelí, junto con organizaciones como la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas, se suman en defensa del terrorismo islámico del Hamas, piden a Israel frenar sus ataques, condenan asesinatos de propagandistas islámicos de Al Jazeera, canal de propaganda islámica financiado por Qatar y Bill Gates. Recordarles que Al Jazeera tiene un medio llamado AJ+, en México, que se dedica a promover el odio de los indígenas contra los mexicanos, o el odio indigenista entre los mexicanos, y las uniones para la fornicación homosexual, o sea, el homosexualismo en la infancia. ¿Por qué un medio islámico quiere que los católicos mexicanos se hagan homosexuales? Pues porque nos odian a un país cristiano. Ellos muelen a golpes o matan a los homosexuales en su país. No los quieren en su país, pero sí quieren que ocurra eso en países como México. Y siendo que México pues es un país con tantos vicios, con tantas perversiones, con tanta degeneración, con tanto narcotraficante, que vengan unos infelices árabes de Qatar a patrocinar esta clase de horrores, doctrinas satánicas, pues es simplemente algo muy vil, ¿no? O sea, es ensañarse con México. Tanto nos odia Qatar y muchos mexicanos no saben que ocultamente, que secretamente, los países islámicos quieren verte muerto, solamente por ser mexicano. Quieren apropiarse de tus tierras, de tus recursos. No lo saben. No lo saben porque obviamente es una postura, denunciar esto es una postura muy polémica. Pero pues ahí están las evidencias. ¿Con quién se juntan? ¿Qué fines persiguen? El globalismo tiene exactamente las mismas metas. Si no, Bill Gates no podría entenderse también con ellos. Guanajuato. Claudia Sheinbaum exige la destrucción del Instituto Electoral de Guanajuato y otros estados con reforma electoral. Se sospecha que es para hacer fraude electoral en 2030 con la complicidad del INE. Claro, pues ahora dice que cuesta mucho, que hay que ahorrar, que es necesario que ya no exista, que para qué queremos institutos electorales estatales si ya tenemos el Instituto Nacional Electoral, el cual le quita cada vez más los recursos. Es una mentirosa, una charlatana que lo que quiere es puro fraude electoral. Ricardo Salinas Pliego dice: concuerdo, y ya nadie se acuerda, dice, los guaraches que les ofenden. Unos viles guaraches hechos por no sé quién, por un tal Willy Chavarría, y acá están los guaraches del campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco. Ah, pero de esos no se acuerda el partido narcotraficante Morena. De esos no quieren que se vea. Que se sepa nada, no quieren. Bueno, creo que queda bastante claro dónde nos encontramos, ¿no? No nos encontramos en la Dinamarca que había prometido López Obrador. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Bueno, pues ha llegado el momento de continuar y vamos con
las noticias que más le duelen a Morena, tanto al punto de que le prohíben a los medios que las presenten, lo de a continuación. Hay medios que sí están desafiando, que ahora sí se merecen un reconocimiento, un premio. TV Azteca pues está dando la batalla contra la censura, está exponiendo en gran medida todos los actos delictivos y las acciones que está sancionando, bien reconocidas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre empresarios corruptos, sobre acuerdos que son crímenes para el pueblo de México. ¿Por qué? Pues porque todas estas acciones terminaron fortaleciendo a los cárteles de la droga que matan a millones, han matado millones, mejor dicho, en territorio estadounidense en las últimas 4 décadas de total colaboración del narcosistema con los cárteles de la droga. Bueno, el narcosistema es el que los creó, el que los fortaleció, el que les enseñó cómo. Y ahora vamos con el tema de 2 empresarios tabasqueños que fueron sancionados por Estados Unidos. Uno ya está detenido. Estados Unidos. El presidente Donald Trump acusa a 2 empresarios tabasqueños de sobornos a Pemex por más de $150,000. Se trata de los personajes Alejandro Riborosa, que ya está detenido por sobornos a Pemex, y Mario Alberto Ávila, quien sigue prófugo de la justicia. Los 2 empresarios enfrentan cargos por conspiración de violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero y 3 cargos por violaciones sustanciales a leyes como la FCPA. Según documentos judiciales 2019-2021, Rovirosa, Ávila y sus cómplices habrían ofrecido pagar y pagaron sobornos de distintas formas, con marcas de lujo como Louis Vuitton, relojes Hublot, pagos en efectivo y otros artículos de valor a 3 funcionarios de Pemex y de PEP, a cambio de que estos tomaran ciertas medidas para ayudar a sus empresas. Estos sobornos ayudaron a empresas asociadas a Rovirosa a obtener contratos de Pemex y PEP con valor de $2.5 millones. Maldades de Claudia Sheinbaum. Este 11 de agosto declaró en su conferencia estar deseosa de que sean creados nuevos partidos políticos. Se refiere a satélites de Morena y partidos falsos conservadores que puedan dividir el voto de la oposición para las elecciones en torno al año 2030, para lo cual también se está preparando una reforma electoral para poder manipular las elecciones, año en que quieren imponer como presidente de México, pese a ser sumamente impopular, a Andy López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, que encabeza escándalos por groseros lujos en el extranjero. Por tanto, queda claro que a Claudia Sheinbaum le gustan las ambiciones políticas del actor Eduardo Verástegui y sus intenciones de crear un partido llamado Viva México, con miras a partir al voto mexicano y a perjudicar al Partido Acción Nacional, a modo de que la mayoría, que es oposición, quede tan dividida que quede con una minoría en la presidencia Andy López Beltrán. Esto solamente se podría dar si el presidente Donald Trump no lo mete a prisión antes por sus nexos con el narcotráfico. La cadena de televisión mexicana Televisa, Televisa es mexicano-estadounidense, revela un escándalo de corrupción de la familia Scherer con Morena. El hijo de Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador e hijo del porro delincuente Julio Scherer García, que movilizó jóvenes violentamente en 1968 con miras a apoyar un golpe de Estado contra México, contra el presidente Gustavo Díaz Ordaz, y que posteriormente fue fundador de la revista Proceso. El hijo de Julio Scherer Ibarra, de nombre Julio Scherer Parellón, logró una concesión de una carretera en Nogales, Sonora, que le otorgó el gobernador morenista Alfonso Durazo Montaño. Expuso una investigación de N+ Focus de Televisa. Los Scherer serían dueños de una empresa conocida como Operadora de Caminos Carreteros Nogamex. Se suma a otros actos de corrupción similares con carreteras. Esto exhibe que con López Obrador se hicieron privatizaciones corruptas. Se puede revisar la emisión del programa En Punto del 11 de agosto para futuras consultas. Es toda una red de corrupción en la que los herederos de Proceso han colaborado con la corrupción de Morena. Recordar que durante muchos años Proceso fue un medio de propaganda servicial a López Obrador y parece que se cobró con creces, con millones de pesos, todos esos servicios de propaganda. Proceso es la misma revista comunista que recibió sobornos de grupos criminales de la droga a través de su periodista Ricardo Ravelo, para que la revista no publicara nada sobre el criminal Sergio Villarreal, alias El Grande, que habría financiado las campañas de López Obrador desde el año 2006, como dijeron exagentes de la DEA a la periodista mexicana Anabel Hernández. Por lo visto, Televisa
pues puede ahora tener negocios o intereses compartidos con Morena, pero eso no impide que siga peleándose con las mafias mediáticas de izquierda que de vez en cuando la han perjudicado. Scherer también apareció en fotografías abrazado al líder criminal del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, quien está detenido en los Estados Unidos. Censura, abusos contra la libertad de expresión, contra el periodismo y contra, pues también, la libertad de expresión en general, entretenimiento, opinión. La dictadura de la gobernadora Laida Sansores de Morena en el estado de Campeche censuró a periodistas de La Barra de Noticias, 3 periodistas, bajo la mentira de violencia política en razón de género. Por la Sala Regional de Jalapa, 5 denuncias. También contra Jorge González Valdés del periódico Tribuna de Campeche. Los tribunales de ese estado han aceptado censurar a los periodistas y obligarlos, aunque solo hayan exhibido delitos de la gobernadora y se hayan expresado sinceramente sobre sus opiniones y sentimientos acerca de los abusos cometidos por la gobernadora. Exhiben en redes sociales y en noticieros a una senadora suplente del partido Morena de nombre Natalí Chávez García. Asegurando ser senadora y en estado de ebriedad al ser detenida, se puso arrogante y altanera con los policías diciendo que no podían detenerla porque ella tiene fuero político y que les iba a ir muy mal si se atrevían a detenerla. Se atrevió a decir que no podían detenerla, estuvieran pedos o no. Les guste o no, no pueden detenerme porque soy senadora. En Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, califica la enorme inseguridad por pandillas juveniles de criminales que golpean y asesinan entre 14 y 16 años de edad en Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, tan grave como la inseguridad de la ciudad de Bogotá, Colombia, o la Ciudad de México, gobernada por Clara Brugada de Morena. Recordar que la información de Donald Trump se basa en sus propios informes de inteligencia de la CIA, más confiables que las cifras maquilladas que presenta Sheinbaum o Clara Brugada sobre violencia en la Ciudad de México. Por cierto, sobre el asesinato de los 2 colaboradores o asesores políticos de Clara Brugada, todavía no hay detenidos. En Ciudad de México, Claudia Sheinbaum no cumple con la entrega de medicinas para niños con cáncer. Pasó el mes de julio, mes en el que prometió que habría abasto de medicinas contra el cáncer, y no hay medicinas contra el cáncer. Ahora dice que estarán disponibles sin pasar el mes de agosto. Sheinbaum intentó descalificar la marcha de los niños con cáncer y sus padres, así como organizaciones civiles como Nariz Roja, diciendo falsamente que fue liderada por la ex primera dama, por la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala. Lo consideró una bajeza la declaración de Claudia Sheinbaum, el activista psicólogo Alejandro Barbosa de la organización civil Nariz Roja. Exhiben en redes sociales cómo antes vestía el hijo de López Obrador, el mayor José Ramón López Beltrán, quien se vestía con ropas gastadas, con bermudas, con ropa sport vieja, y ahora viste tenis Ramón con valor de más de 40,000 pesos de la marca Balenciaga. López. Mismo modelo de tenis que ha sido usado Vestía. por el narcocantante Peso Pluma. Balenciaga. Medios de Antes. comunicación y diversas redes sociales se burlan acerca del hijo de López Obrador, Andy López Beltrán, sobre su carta al decir que él ha trabajado mucho y que por tanto se podía tomar vacaciones millonarias en Tokio, Japón y comprar ropa en Prada. Dicen que ha trabajado tanto que dejó plantado al Congreso Nacional de Morena. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Bueno, pues ahora vamos con portadas. Portadas de los principales periódicos de circulación nacional que amplían a su vez, pues en parte esta información. Vamos con el periódico Reforma. Portadas de los principales periódicos de circulación nacional en México. Periódico Reforma. Castigaría a petrolera por violar la ley de prácticas corruptas el gobierno de los Estados Unidos. Acusan sobornos a Pemex en los Estados Unidos de Norteamérica. Cae empresario en Woodlands. Van tras exdirectivo por pagos de $2.5 millones.
Tiene buen ojo el periódico Reforma y también el periodista Jorge Fernández Meléndez, que se hicieron eco de esta noticia. Nuevamente, desde Estados Unidos, se exhibe la corrupción en México. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló cargos criminales contra 2 ejecutivos mexicanos residentes en Texas por otorgar $150,000 en sobornos a 3 funcionarios de Pemex para obtener contratos entre 2019 y 2021. Según la acusación, la Corte Federal del Distrito del Sur de Texas, Alexandro Rovirosa, CEO de una empresa llamada Roma Energy Holdings, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex candidato panista al gobierno de Campeche, habrían usado efectivo, así como bolsos de una marca LV, relojes de lujo Hublot, para sobornar. Los acusados, extranjeros residentes en Estados Unidos, presuntamente sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y asegurarse millones de dólares en contratos lucrativos y otras ventajas, declaró Matthew Galeotti, fiscal general adjunto interno de los Estados Unidos. Quiere decir también aquí que un político panista sostuvo negocios corruptos con los directivos de Pemex que son de Morena. Ambos habrían logrado así contratos de 2.5 millones de dólares. La acusación se realiza bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, de los Estados Unidos, que implica sanciones con multas para Pemex de 25 millones de dólares. Sobre Rovirosa, las autoridades de Estados Unidos aseguraron ayer que tendrían vínculos con cárteles de la droga. Esta acusación debe enviar un mensaje a la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. No tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos en beneficio personal y en detrimento del mercado justo, dijo Galeotti al dar a conocer la acusación. Según la información del sistema de cortes de Estados Unidos, Rovirosa habría quedado libre ayer, luego de declararse no culpable durante una audiencia ante el magistrado federal Peter Bray, quien le habría fijado una fianza de $1 millón al ejecutivo que habría depositado para poder quedar en libertad bajo fianza. También destaca que en Chiapas hay manifestaciones contra Pemex. Pemex paga lo que debes. Sin salud no hay vida. Servicios médicos ya. Basta de abandono. Sin consultas, sin medicamentos, sin atención médica. Exigimos lo que nos pertenece por derecho. 425 derechohabientes afectados jubilados de Pemex en Tapachula. Señora presidenta, dice, es presidente, ciudadana Claudia Sheinbaum le reclaman no más indiferencia, salud es un derecho, no una limosna. Paran por adeudos petroleros en Chiapas. Empleados de Pemex, distribuidores de gasolina de Pemex iniciaron un paro porque la petrolera no les ha pagado sus servicios, lo que ya generó desabasto en la costa de Chiapas. También jubilados y pensionados protestaron por la falta de atención médica. Y sobre la sanción a 2 funcionarios de Pemex, sin dar más detalles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó a la Corte Federal del Distrito Sur de Texas que Rovirosa fue arrestado el domingo 10 de agosto en The Woodlands, en el suburbio de lujo del norte de la ciudad de Houston, donde reside según información pública. Precisamente allí en Woodlands, ¿no?, tienen residencias los políticos corruptos de México. Sobre Ávila Lizárraga, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo considera a un fugitivo, pero en la acusación lo ubica como vínculo clave con los funcionarios de Pemex para que las empresas de Rovirosa obtuvieran contratos en el sexenio de López Obrador, presidente de México. Ávila Lizárraga fue subdirector de servicios marinos de Pemex PEP entre 2010-2012. Como evidencia central del cargo por sobornos contra ambos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una larga lista de textos y audios con los funcionarios mexicanos en los que no se conoce la identidad a través de la aplicación de mensajería electrónica WhatsApp. También destaca adeuda millonada a Pemex, pero Ancira busca un finiquito. No ha querido pagar. Después de prestarse para los montajes, para los escándalos de López Obrador al inicio de su gobierno, pues habla de el señor Ancira.
de Altos Hornos de México. Desde la Monclova, envuelto en señalamientos de corrupción y deudor de Pemex por $112 millones por la venta de una planta chatarra agronitrogenados, Alonso Ancira busca una liquidación. A pesar de su cuestionada administración, que provocó la quiebra de AHMSA y porque le fue obligado a renunciar a la presidencia de esta acerera, Ancira quiere un finiquito por $305 millones. El periódico Reforma publicó ayer que el exdueño de la acerera desconoció el acuerdo con Pemex que permitió salir de la cárcel y lo que obligaba a resarcir $216 millones, de los cuales solo se reintegraron $104 millones. En la lista de empleados que su síndico de quiebra de Altos Hornos de México entregó al juzgado de los concursos mercantiles, Ancira aparece en los pasivos laborales. O sea, como que le deben dinero porque solicitó una liquidación de $305 millones. Pues deben de existir cláusulas legales que digan que por el mal desempeño que tuvo en ese cargo, no le pueden pagar esa liquidación enorme. El fin de su trabajo, su jubilación. También está su hermano Jorge Alberto, que exige $273 millones. Javier Autrey Maza, ex vicepresidente, con una petición de $324 millones. La petición de los exintegrantes del Consejo Administrativo de Altos Hornos de México enfureció a los exempleados que no tienen nada, enfurece a los exempleados que pues no tienen este beneficio, a quienes se les adeudan sus sueldos aguinaldos y siguen en estatus de trabajadores activos, pues nunca se les despidió ni se les indemnizó, no se les liquidó. La jueza Ruth Huerta García, titular del Juzgado de Concursos Mercantiles, aclaró que por su calidad de directivos, Ancira, su hermano y el exvicepresidente no entrarán en la lista de pagos prioritarios, es decir, no les pagarán primero. Los integrantes del Consejo de Administración de Altos Hornos de México no están incluidos en el derecho preferente a pago, declaró Huerta. Aquí ese no es el problema es que ellos, por el mal manejo que hicieron de Altos Hornos de México, no deberían de recibir ningún pago. A principios de este mes, el síndico presentó al juzgado y evaluó los activos de la empresa, que ascendieron a $1,324 millones, con una deuda laboral de unos $179 millones. Quiere decir que sí lo pueden pagar. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, toma el control de la policía de Washington, D.C. ante ola de violencia. Lo más importante de esta declaración es que le manda un mensaje al dictador Gustavo Petro de Colombia, que es el responsable, se quiera como gobierno o como asesino intelectual, de la muerte del candidato de derecha Miguel Uribe Turbay, que murió por complicaciones de salud tras un atentado en el que le dispararon en 3 ocasiones. Digo que la situación de inseguridad de Washington, D.C. era similar a la de Bogotá, Colombia. Y también le manda un mensaje a la corrupta Clara Brugada diciendo que es casi tan inseguro como la Ciudad de México. Recordar que sobre el asesinato de los colaboradores de Clara Brugada hasta la fecha no hay detenidos. Asesinan a menor de 12 años de edad en Chalco. Sí, esa fue una de las noticias más fuertes del día de ayer que ya no me dio tiempo de comentar. Dulce era una niña de 12 años que fue privada de la vida por sujetos que le dispararon más de 20 ocasiones dentro de su domicilio en la calle Reforma. En la calle Reforma de la colonia San Pablo Atlaxalpan, en Chalco, Estado de México, gobernado por Morena, donde gobierna Delfina Gómez. De acuerdo con los reportes oficiales, los hombres armados irrumpieron en la casa ubicada en la calle de Terracería alrededor de las 4:30 de la mañana. La adolescente, niña, no es adolescente, es una niña de 12 años, recibió varios disparos en la cabeza, pecho y abdomen, por lo que murió al instante. Según los reportes, la menor vivía con sus abuelos, quienes lograron sobrevivir. Hubo versiones de que un sujeto que vendía droga en una tienda cercana al domicilio ingresó al lugar para esconderse y iban tras él hombres armados.
Entonces vieron y le dispararon ahí y esas balas llegaron a la niña. Por eso es muy importante que donde uno viva no exista la presencia de delincuentes, porque hay balas perdidas. El presunto narcomenudista se habría internado en una milpa donde escapó. Otras versiones refieren que el asesinato estaría relacionado con una deuda en la que estaban extorsionando a sus abuelos, similar al caso de Fernandito en Los Reyes La Paz, que fue asesinado por una deuda de 1,000 pesos, siendo un niño de 5 años de edad completamente inocente. La historia real de México, en clases por videoconferencia en Zoom, con el doctor en psicología, Juan Bosco Abascal Carranza. Informes para inscribirse. Escribe a su WhatsApp en 55 36 50 01 20. Podrás participar en las conferencias los días lunes, miércoles y viernes, horario nocturno. El doctor Abascal es heredero del conocimiento de la legendaria editorial IUS, fundada por su padre Salvador Abascal, el mexicano que desafió la Revolución Mexicana. También podrás conocer el catálogo de libros. No faltes. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Vías disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Portada del periódico El Universal en este 12 de agosto del año 2025. Chapulines devastadores. En Zacatecas, autoridades y agricultores de esta entidad ven con preocupación la plaga de chapulines de unos 7 centímetros, conocidos como gordinflón. Acaban con sus cultivos. Hasta ahora más de 12,000 hectáreas en 9 municipios han sido afectados. En una entrevista con el político corrupto Pablo Gómez, quien impulsó los hechos violentos de 1968 también, siendo cómplice de Carlos Madrazo, dice: la 4T no retrocede, quien lo hace languidece y se hunde. Ahora, por órdenes de Claudia Sheinbaum, es el que está encabezando la reforma para destruir la democracia de México. Critica que partidos políticos usen los anuncios para injuriar, según él. Urge políticas para que los contrarios se moderen, es decir, más censura contra los políticos de oposición. Pablo Gómez, político corrupto que también estaría implicado en el fraude del FOAPROA junto con AMLO y Carlos Slim en 1998, quien está al frente de la Comisión Presidencial para hacer una reforma electoral contra México, asegura que la 4T, es decir, la mafia de Morena, no se puede detener. La 4T significan políticos corruptos con millones de dólares que se dan lujos en el extranjero, porque hay un programa que se debe de aplicar y no tiene opción para echarse para atrás, pues quien retrocede, languidece y se hunde, fueron sus declaraciones. Le dan al SAT, Servicio de Administración Tributaria, más dientes, es decir, más poder para perseguir personas y recursos contra el huachicol. Cuenta con un presupuesto de 23,000 millones de pesos para controlar el volumen y detectar desviaciones o pérdida de hidrocarburos. Expertos ven bien la medida, pero advierten sobre impunidades. Tiene toda la razón sobre las impunidades, porque en México pues se han hecho importantes decomisos de combustible robado, pero nadie ha sido detenido, y eso es sospechoso. Dice: sin embargo, el socio de la consultora Marcos y Asociados, Luis Miguel Labardini, advirtió que el huachicol es el reflejo del Estado de Derecho en México. En la medida en que haya impunidad, la habrá también en el robo de combustibles. Peritajes finales desmienten completamente a la gobernadora
de Morena en el estado de Veracruz, Rocío Nale. La maestra jubilada, que era taxista, Irma Hernández Cruz, murió por tortura del grupo criminal Grupo Sombras, vinculado al exgobernador de Morena, Cuitláhuac García. No es verdad que haya muerto simplemente por un infarto, como intentó decir Rocío Nale. La Fiscalía Estatal dio a conocer que Irma Hernández Cruz, quien fue secuestrada, falleció por la tortura y violencia que sufrió por parte de estos grupos criminales que la hicieron grabar un narcomensaje para promover la extorsión. Falleció por la tortura y violencia en su contra. Hay 4 detenidos y vinculados a proceso por su asesinato. Por lo cual, bueno, pues esto tiene que aparecer en los documentos oficiales de gobierno como feminicidio, por más que Claudia Sheinbaum y Rocío Nale querían que no apareciera. Rocío Nale incluso intentó desviar la atención contra Claudia Sheinbaum diciendo que era temporada de sopilotes y que por eso estaban diciendo que había sido asesinada la maestra Irma, que para perjudicar a Claudia Sheinbaum. O sea, ellos se victimizan. No son las víctimas las personas que pierden la vida en su gobierno fallido, en su estrategia de seguridad fallida. Para ellos, las víctimas son ellos mismos. Otro titular del periódico El Universal: lluvia deja varados a miles en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Secretaría de Cultura sin esclarecer cómo operará su política internacional. Claudia Sheinbaum niega que drones estadounidenses vuelen en México, dice que tienen que contar con la autorización de los Estados Unidos. Natalia Lafourcade prioriza la maternidad, va a ser madre por primera vez. Randall Willars ya se vio. El clavadista mexicano aún disfruta de la medalla de bronce, pero dice que su objetivo es otro tipo de medalla olímpica. Sobre la inundación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dice: aquí seguimos sin ninguna explicación y sin ayuda, dijo Tamara Silva. Muchos de los pasajeros pues perdieron sus vuelos de interconexión para otros destinos. La señora Tamara Silva pues es uno de los miles de pasajeros que permanecieron varados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras la tormenta del domingo, que según autoridades pues alcanzó los 154.5 milímetros, cifra que no se registraba desde el año de 1952, pero que bueno, pues también exhibe que se puede destruir esa supuesta narrativa del cambio climático, porque ya hay un antecedente de que esto ocurría en 1952. Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular. Arribazón de especies. La marea roja llega a una franja de 3 kilómetros de la costa de Chuburná, Puerto. En los próximos días podría llegar a Progreso, dicen. Reiteran orden y legalidad. Ayuntamiento de Mérida despide a 5 inspectores. Comisión electoral instalada, la que quiere destruir la democracia con una reforma. La oposición dice que se trata solo de una simulación. La presidente Sheinbaum dio el banderazo para intentar una reforma electoral que tiene por objetivo mantener a Morena en el poder y debilitar a la oposición. Colombia llora a Uribe. El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay falleció ayer a sus 39 años de edad, tras 2 meses de estar padeciendo enfermedad, de padecer un estado de salud crítico por haber recibido 3 disparos, un atentado de izquierda. La noticia fue confirmada por su esposa, Marta Claudia Turazona. Miguel Uribe Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, permaneció en estado crítico desde el atentado ocurrido el 7 de junio de este 2025, pese a múltiples cirugías de emergencia. Ciudadanos y figuras políticas de todo el espectro político, incluido el presidente, exterrorista del M-19 y principal señalado de ser responsable, Gustavo Petro, y el expresidente Álvaro Uribe, lamentaron su muerte. Yucatán con juego de vida o muerte.
Los Leones deben de vencer hoy a los Diablos Rojos. Bueno, pues creo que lo más importante es el caso del candidato presidencial Miguel Uribe, que se están incrementando los atentados terroristas contra pues candidatos de derecha. Hay que recordar, por ejemplo, el caso de Francisco Villavicencio en Ecuador, que fue asesinado por grupos criminales ligados a los cárteles de la droga mexicanos por su discurso en el que exhibía también el narcotráfico de Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Ecuador, Fernando Villavicencio. Luego también tenemos que en Brasil, la dictadura de Luis Ignacio Lula da Silva encarcela, le pone un grillete electrónico al expresidente Jair Bolsonaro para quitarle sus derechos político-electorales y que no pueda presentarse como candidato presidencial. Le acusa de un intento de golpe de Estado. Entonces, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impone sanciones a la tiranía de Luis Ignacio Lula da Silva y a sus jueces corruptos. Podemos ver entonces que las tiranías chavistas se van a mantener en el poder como les dé lugar, sin importar que incluso se tengan que volver más asesinos, más radicalizados. La izquierda no va a soltar el poder por las buenas, ni porque pierdan una elección, ni porque lo marque la ley. Únicamente se les puede quitar destruyendo sus organizaciones criminales. Periódico El Sol de México. Donald Trump toma el control de seguridad de Washington. Llegar a Marte, dice, sería más rápido. En el cierre del foro parlamentario de la 16 Conferencia Regional sobre la Mujer, la delegación de Argentina advirtió que si no se acelera el paso, en América Latina tomará 110 años equilibrar la carga de trabajo de cuidados. Bueno, es que ahora tienen una nueva agenda de odio del feminismo contra el hecho de que una mujer pueda cuidar a un familiar enfermo o de avanzada edad. Entonces, el foro de las mujeres, que es un grupo de extrema izquierda, la 16 Conferencia Regional sobre la Mujer de la delegación argentina, advirtió que si no se acelera el paso tomará 110 años equilibrar la carga de trabajo de cuidados. Entre 2030 y 2040 el ser humano estará en Marte, pero espero que antes combatamos esta brecha desigual. Sigue pues con este discurso para azuzar el odio de las mujeres y que renuncien a determinadas actividades, remuneradas o no. Compras de pánico y cierre de estaciones. Escasea gasolina en Chiapas por manifestaciones en Pemex. Señalan falta de pago a los transportistas que surten con pipas de combustible la región. Tan solo en Tapachula, Chiapas, principal ciudad de la frontera sur, 10 estaciones cerraron por falta de combustible. Hernán de la Cruz Feliciano, un hombre de aproximadamente 50 años de edad, dijo que llegó cerca de las 8 de la mañana del lunes a la gasolinera que se ubica en la colonia Procasa, donde esperó más de 2 horas para poder llenar el tanque de su vehículo nuevo, que la agencia para la que trabaja le entregaría. Al menos 7 municipios de Chiapas padecen desabasto de gasolina. Distribuidores de combustible dijeron que el problema se debe a la deuda de Pemex que mantiene con transportistas de combustible quienes llevan gasolina de las terminales de la empresa a las gasolineras, lo cual provocó que estos suspendieran el servicio. Otra, en Estados Unidos acusan de sobornos para ganar contratos en Pemex, bolsas o ropa o artículos de lujo de LV y relojes Hublot. La música se apodera de los cines. Gossip dice, el éxito que tuvo el concierto de Taylor Swift en los cines en todo el mundo está abriendo los ojos de muchos productores y representantes. No me gusta Taylor Swift.
Osmar Olvera en exclusiva, quiero ser el rey de los clavados. Osmar Olvera, coronado como campeón del mundo en Singapur, no solo piensa en el histórico oro olímpico, quiere convertirse en referente del deporte mexicano y eso es lo que espera, volverse mejor en su especialidad. Periódico Excelsior. Disminuye inseguridad alimentaria en hogares mexicanos. El año pasado, 12.8 millones de familias reportaron dificultades para comer, 5.7 millones menos en el año 2020. El punto álgido de la pandemia pues representó ese nivel. En Estados Unidos acusan a 2 mexicanos tabasqueños como López Obrador por corrupción con Pemex, sobornar a funcionarios. Pemex podría ser multada por millones de dólares. Mueren peces en Yucatán, cientos de especies marinas arribaron al puerto de Chuburná. En progreso, autoridades informan que el fenómeno deriva del florecimiento de algas tóxicas. Periódico La Prensa. Jefe Tlaloc. La lluvia de esta temporada es equivalente 2 veces al agua del Valle de Bravo. El sistema Cutzamala está a su 70% de capacidad, lo que permitirá a la Ciudad de México pasar el periodo 2026-2027 sin crisis de agua, aseguran autoridades. Contiene también un titular en letras pequeñas que vale la pena comentar. Dice, presenta Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, plan de cuidados en favor de las mujeres con meta a 30 años. Es decir, ella es la que impulsó esta agenda de odio feminista. Y de lo que nos estamos dando cuenta es que siempre Morena intenta desviar pues sus fracasos a cosas, a enemigos imaginarios, a abstracciones como el patriarcado, como la derecha, cosas genéricas con las cuales ellos intentan ocultar que el fracaso de su política económica y de seguridad es lo que realmente perjudica a las mujeres y a todos los grupos vulnerables, sean personas de la tercera edad que se quedan sin medicinas, sin seguridad pública, o a los menores de edad. Periódico El Debate de Culiacán. Detienen a 2 sujetos armados que rondaban Palacio de Gobierno. Al ser detectados por policías municipales, los presuntos delincuentes intentaron huir y tras persecución fueron detenidos. Represión. Con una orden de restricción frenan protesta de trabajadores de la guardería de Canirac. Tras manifestaciones, directivo de la guardería Canirac denuncia amenazas ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Se deslindó de las problemáticas actuales, argumentando que el Consejo Directivo no lo apoya en la administración. Un grupo de trabajadoras de la guardería en días recientes se han manifestado exigiendo pago inmediato de sus prestaciones laborales, incluyéndose Infonavit y Fonacot. Según el expediente, Ramos solicitó que le brindaran medidas de protección, argumentando que las mujeres señaladas han incurrido en el delito de amenazas en su contra y de su representada legal, la guardería Canirac Asociación Civil. Pues se trata de Luis Ramos Silva, el representante legal de la guardería. Dice que tiene miedo de un grupo de mujeres que pues no han recibido el pago de sus servicios en esa institución. Periódico Milenio pues tiene una columna de Cepeda Patterson, la invasión de los bárbaros sin ganas de ser incendiario. Guadalupe Tadei dice confianza ciudadana por un INE fuerte y cercano. Según ella, estaría rechazando la idea de que los consejeros del INE sean electos por voto, como exige la reforma antielectoral de Claudia Sheinbaum. Arturo Saldívar dice una reforma electoral para revitalizar la democracia, el que destruye el poder judicial, el corrupto que chantajeaba jueces por encargo de López Obrador cuando era presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ahora quiere destruir el INE, pues las instituciones electorales y los controles actuales. Tiene como titular principal Milenio. Tiene conexión tabasqueña, trama de sobornos a Pemex. La empresa de Alexandro Rovirosa, uno de los 2 acusados en Estados Unidos, tiene base en Villahermosa, Tabasco, como la de su antiguo socio Omar Vargas,
quien antes había defraudado a la petrolera con firmas fachada, con empresas fantasma. Su nombre completo es Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, mexicanos con residencia legal permanente en Texas, Estados Unidos, en Woodlands, pagaron $150,000 en artículos de lujo a funcionarios de Pemex entre 2016 y 2021 durante el gobierno de López Obrador para ganar contratos multimillonarios, que fue similar a la forma en la que José Ramón López Beltrán tiene ahora esposa, precisamente por corrupción de la corporación Baker Hughes, que le ofrecieron como sexoservidora a Caroline Adams para que determinara los contratos corruptos por millones de dólares entre Pemex y Baker Hughes. También tiene algo de la Franja de Gaza como noticia internacional, pese a que la situación es más desesperada entre Rusia y Ucrania. Ya vemos que la prensa le gusta más destacar todo lo que tenga que ver en favor del grupo terrorista islámico Hamas, y sobre todo porque las imágenes de las ruinas de los edificios de la Franja de Gaza son muy atractivas, sin explicar que todas estas personas sirven a intereses de una secta terrible. Gaza condena a la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas asesinato de periodistas, a pesar de que la inteligencia israelí asegura que varios de ellos, pertenecientes a agencias de propaganda globalistas, como es la Al Jazeera islámica, que promueve la homosexualidad en México, denunciaron plenamente que era miembro del grupo terrorista islámico Hamas. La prensa, y con esto digo prensa a nivel internacional, se hace eco de que estos eran periodistas y de que fue un terrible error por parte de Israel o un crimen contra la prensa su muerte, a pesar de que es un campo de batalla. Palestinos colocaron un chaleco antibalas y una bandera sobre el cuerpo del periodista de Al Jazeera, Anas al-Sharif, durante los funerales de él y 4 personas más que le acompañaban, también reporteros o camarógrafos. Ellos estaban dedicados a hacer propaganda, sobre todo dramática, en favor del grupo terrorista islámico Hamas, que utiliza a niños, a mujeres y a la población civil de la Franja de Gaza como mártires o como escudos humanos para tener algo con lo cual chantajear o reducir el apoyo a Israel por parte de Occidente. Élite israelí exige alto al genocidio. Figuras y sectores clave de la extrema izquierda de Israel, desde intelectuales como David Grossman, Yuval Noah Harari, hasta exmandos de inteligencia, han abandonado el argumento de que el derecho a defender a Israel justifica toda clase de acciones bélicas de su gobierno en la Franja de Gaza. Solo considere que son del cártel globalista, de los más siniestros que usted se puede imaginar, los que ahora dicen manifestarse contra las operaciones contra el grupo terrorista islámico Hamas en la Franja de Gaza. Yuval Noah Harari, por ejemplo, es escritor de varios libros que usted pensará, usted lo dejo a su consideración, ¿qué es lo que realmente promueve el Señor? El libro Sapiens de animales a dioses, del año 2011. Homo Deus, o sea, el hombre Dios, del año 2015. 21 lecciones para el siglo XXI, del año 2018. Nexus, una breve historia de las redes. Se declara partidario del ateísmo judío y del budismo ateo. Bueno, el budismo finalmente es ateo, pero esta es una vertiente más radicalizada. Este señor Harari es uno de los principales promotores de la opresión de las tiranías globales, y no me asombra que ahora salga en defensa del grupo terrorista islámico Hamas. También destaca el periódico Milenio porque sin lugar a dudas es una nota muy singular. Matan ahora a Dulce, niña de 12 años de edad en Chalco, Estado de México. Otro cargo a 3 por el caso Fernandito. Varios sujetos dispararon contra 2 adultas y 2 menores de edad, dando en la vida, cobrándose la vida de Dulce de 12 años de edad en Chalco, Estado de México, gobernado por Delfina Gómez por Morena. Capital, tormenta del domingo superó la que se registró en 1952. Cayeron venta y exportación de camiones más del 50% durante julio.
Periódico AM de Guanajuato también tiene buen ojo y dice, apunta la 4T, o sea, Morena, el partido del narcotráfico, del cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco Nueva Generación, a borrar el Instituto Electoral. Claudia Sheinbaum cuestiona necesidad de mantener órganos como el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. La Presidente de México asegura que ya cuenta con una estructura centralizada y con reglas en las elecciones en todo el país. Le interesa destruir el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para poder hacerles un fraude electoral a los guanajuatenses, un estado que no ha podido controlar el narcotráfico de Morena pese a la oleada de violencia que sostienen sus cárteles por tomar el control de Guanajuato, que es el origen de todas las masacres y de cómo se ha intentado perjudicar por parte de Claudia Sheinbaum a la gobernadora Livia Denis. En la mañanera de ayer, 11 de agosto, Sheinbaum manifestó en calidad de opinión que los organismos público-electorales, como el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, podrían no ser necesarios, dado que el Instituto Nacional Electoral, el INE, ya organiza las elecciones del país, claro, con pésimos resultados. La pregunta es si vale la pena que continúen. El tema es lo que representa el costo de las elecciones para el pueblo. Por supuesto que todos queremos democracia, dijo Claudia Sheinbaum, mintiendo porque ella pues no quiere democracia, quiere tiranía de Morena. ¿Para qué queremos tantos institutos locales, electorales, instituto federal, si ya hay casillas únicas y la fiscalización se hace de manera centralizada? Entonces, ¿qué caso tiene que haya instituciones locales? Dijo Claudia Sheinbaum, lo pongo como pregunta, cuestionó la presidente que no tiene ancestros mexicanos, que es una judía atea, y que llegó a la presidencia de México financiada por grupos criminales de la droga. Estas declaraciones fueron realizadas en el marco del anuncio de la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que es presidida por un delincuente, por un porro, llamado Pablo Gómez, que participó en los destrozos de 1968. La presidente respondió así a una pregunta del reportero Arturo Arellano del Canal 11, un medio de desinformación y propaganda, así como odio de clases por parte del gobierno federal, quien le cuestionó sobre la posible modificación o función de los OPLES con el INE para asumir las funciones electorales locales. Estas preguntas, evidentemente, lo mismo que pasaba con López Obrador, son preguntas a modo, no son preguntas que surjan de casualidad, son notas que les da un sujeto llamado Jesús Ramírez Cuevas, que es el ministro de propaganda, como un Goebbels mexicano. Las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales serán uno de los 14 temas que se abordarán en los próximos días. El órgano de propaganda y desinformación de Morena, diario La Jornada, que ha recibido billones de pesos robados a México en publicidad del Estado, dice, pretexta emergencia criminal, Donald Trump despliega tropas en las calles de Washington. Pues sí hay delincuencia juvenil. Ciudad de México, lluvias no vistas en 7 alcaldías, por lo menos desde 1952. Desmiente entonces el discurso del cambio climático de Morena. Comienza en octubre foros y consultas para la reforma electoral. Analizarán si se puede aplicar desde el año 2027 o el año 2030, dice Claudia Sheinbaum. Lo que le interesa es 2030 para hacer fraude electoral e imponer al partido narcotraficante Morena en la presidencia con Andy López Beltrán. Genocidio. Con asesinato de periodistas, Israel silencia la voz de la verdad, dice la agencia de propaganda catarí Al Jazeera, que, bueno, pues en Qatar odian a los homosexuales, los matan si son homosexuales, pero en México Al Jazeera tiene medios de propaganda financiados por Bill Gates que quieren que los niños sean homosexuales. Condena de la comunidad internacional sin pruebas, Tel Aviv los etiqueta como combatientes del grupo terrorista islámico Hamás. Pues la jornada ya solamente llama a todo lo que ocurre en la Franja de Gaza genocidio, pero no ve el genocidio de México. No dedica ni una parte de su columna al asesinato de Dulce de 12 años de edad en Valle de Chalco, Estado de México, gobernado por Morena. Eso no le parece genocidio al panfleto de la jornada. Periódico El Financiero. El peor efecto de los aranceles se dejará sentir en el año 2026, dice la Organización Mundial del Comercio, que tiene por sede, pues, Suiza, ¿no? Y ellos, obviamente, son opositores a Trump, lo cual, pues, en realidad es una narrativa de lo peor viene, lo peor está por venir, lo mejor está por venir. El Economista.
La actividad industrial en el primer semestre se contrajo en 1.3%. México se está desindustrializando con Claudia Sheinbaum. Es el primer periodo enero-junio que registra una reducción de 2020, cuando cayó a 13.6%. México se está desindustrializando. La actividad industrial en el primer semestre se contrajo en 1.3%. México se está desindustrializando con Claudia Sheinbaum. Es el primer periodo enero-junio que registra una reducción de 2020, cuando cayó a 13.6% en 2020 con pues la campaña de confinamientos, de destrucción de la economía ordenada por el Foro Económico Mundial. En los últimos 12 meses, el indicador ha tenido un comportamiento con altibajos, revela INEGI. Plan de Pemex genera riesgos para bancos, dice Moody's. Tendrán riesgos de poder desarrollarse. El financiamiento de un nuevo fondo eleva la exposición de los bancos de desarrollo del país a riesgos que podrían mitigar mediante garantías federales. También le dedican unas letras pequeñas a que Sheinbaum crea una comisión para destruir la democracia de México, una reforma electoral. Periódico El Informador. Donald Trump amplía tregua con China y calma a los mercados internacionales. Dos países alcanzaron un acuerdo 90 días para evitar una guerra arancelaria, lo que tendría implicaciones globales y afectaciones comerciales. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, del Partido Naranja, que es palero y corrupto socio de Morena, anuncia mesa de trabajo para plantear soluciones al tráfico de López Mateos. Retiran de las calles 700 autos abandonados, hay otros 2.300 en las calles de Guadalajara, Jalisco. Estas fueron las portadas. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal. Hasta la próxima.